Mirando hacia atrás, probablemente debí haberme imaginado que esto pasaría. Cuando trabajas como principal xenobiólogo de la Tierra para escenarios de primer contacto, tiendes a crear ciertas expectativas sobre cómo van a suceder las cosas. Por lo general, implica muchas ceremonias formales, protocolos cuidadosos de intercambio cultural y reuniones interminables sobre la etiqueta diplomática adecuada. Lo que no esperas es que toda una delegación alienígena huya de la galaxia muerta de miedo, solo porque les mostraste un insecto. Pero me estoy adelantando. Empecemos desde el principio. Mi nombre es el Dr. Alex Murphy, y sí, me doy cuenta de lo irónico que es compartir nombre con Robocop. Me especializo en xenobiología comparativa en el Centro Global de Primer Contacto, en Phoenix, Arizona. Confiemos en la humanidad para construir su principal instalación de bienvenida alienígena al lado de uno de los entornos más hostiles de la Tierra. Supongo que el precio de la Tierra era barato. Los Balaxians llegaron un martes, porque aparentemente ni las civilizaciones alienígenas se libran de la rutina de organizar sus visitas entre semana. Su nave era todo lo que la ciencia ficción nos prometió, elegante, cristalina y completamente poco práctica para un viaje espacial real. Parecía como si alguien hubiera tomado un adorno navideño de cristal y lo hubiese agrandado al tamaño de un campo de fútbol. Su delegación consistía en 3 representantes, el embajador Crix, que lucía como un cruce entre una mantis religiosa y un maletín ejecutivo, la oficial científica Pell, cuyos numerosos ojos parecían estar siempre bien abiertos, luego entendería que era por un terror creciente, y el jefe de seguridad Ben, que cargaba suficiente equipo de escaneo como para hacer ver el control de seguridad de un aeropuerto como algo básico. Venimos en son de paz, anunció el embajador Crix usando su traductor universal, para dar la bienvenida a su especie a la comunidad galáctica. Lo típico, en realidad. Luego vino la parte que debió ser mi primera señal de alerta. Hemos catalogado su mundo como una civilización de clase C, en un planeta de habitabilidad categoría 2. Recuerdo haber parpadeado. ¿Categoría 2? Pregunté. Sí, la oficial científica Pell chicharrió con entusiasmo. Su mundo entra perfectamente en nuestros parámetros de seguridad para el desarrollo de vida inteligente, gravedad moderada, presión atmosférica razonable, peligros ambientales limitados, realmente encantador. Perfecto para una especie en su etapa de evolución. No pude evitarlo. ¿Peligros ambientales limitados? Repetí con escepticismo. Así es, agregó el jefe de seguridad Ben, al tiempo que sus apéndices sensoriales se movían en un gesto que supuse era de tranquilidad. Nuestros escaneos preliminares no muestran mecanismos de defensa planetaria significativos, ni mares ácidos, ni tormentas de plasma, ni siquiera un cinturón de radiación decente. Es sorprendente que su especie haya evolucionado inteligencia básica en un entorno tan benigno. He pasado toda mi carrera estudiando la vida en la Tierra. He documentado de todo, criaturas de aguas profundas que parecen pesadillas vivientes, parásitos que controlan la mente de sus huéspedes, mamíferos venenosos en Sudamérica y plantas carnívoras que digieren a sus presas en tiempo real. Pero en ese momento, viendo a estos alienígenas felicitarse por descubrirnos a los pobres e indefensos humanos, tomé una decisión que cambiaría la historia galáctica. Sonreí con mi mejor sonrisa profesional y dije: ¿les gustaría hacer un recorrido por nuestro laboratorio de investigación de vida silvestre local? La forma en que sus antenas se animaron con entusiasmo inocente debería haberme hecho sentir culpable por lo que estaba a punto de pasar. No fue así. La delegación Balaxian pasó las siguientes horas relatándonos historias de la supuestamente peligrosa fauna de su mundo natal. El embajador Crix estaba particularmente orgulloso de su devastador depredador ápice, una criatura que sonaba sospechosamente como un conejo muy enojado, pero con dientes un poco más afilados. Incluso nos mostraron un holograma de uno atacando un contenedor de comida. He visto peleas de almohadas más intimidantes. Muy impresionante, comenté con la expresión más profesional posible, mientras mentalmente lo comparaba con el feroz ratel africano, el famoso Honey Badger. Aunque noto que su especie ha desarrollado tecnología defensiva muy avanzada. La oficial científica Pell prácticamente resplandeció de orgullo, sus manchas bioluminiscentes crearon un espectáculo de luces digno de una discoteca. Oh, sí, dijo. Nuestro sistema de detección de peligros personales es estándar para todos los viajeros interestelares. Puede identificar cualquier amenaza biológica en un radio de 100 metros.
El jefe de seguridad Ben sacó algo que parecía una tableta decorada con cristales. Este modelo puede detectar venenos, ácidos, toxinas y más de 300 tipos de armas naturales. Aunque, por supuesto, aquí no necesitaremos todas sus capacidades, explicó, señalando la sala de conferencias, donde no había nada amenazante a simple vista. Nuestros escaneos preliminares no muestran nada por encima de nivel 2 en nuestra escala de peligros. ¿Nivel 2? Pregunté inocentemente, pensando en el escorpión que había sacado de mi oficina esa misma mañana. ¿Y cuál es el nivel más alto? Nivel 12, aclaró el embajador Kriegs, aunque solo hemos encontrado organismos de nivel 8 en los peores mundos de la muerte. Algo más alto es puramente teórico. Se detuvo, con sus antenas moviéndose por curiosidad. ¿Por qué lo pregunta? Oh, por nada, respondí, ya planificando nuestra ruta por el centro de investigación. Pensé que podríamos dar un pequeño paseo por nuestro área de observación de vida silvestre, ya saben, para comparar datos sobre evolución de especies, solo con fines académicos. Los alienígenas intercambiaron miradas entusiasmadas, convencidos de que tal vez verían algún equivalente terrestre de su conejo espacial asesino o, con suerte, una ardilla enojada. Sería un honor, declaró el embajador Kriegs. Aunque debo advertirle que nuestro análisis sugiere que la fauna de su planeta evolucionó en condiciones tan benignas que seguramente no desarrolló defensas significativas. Asentí con seriedad, pensando en la cubomedusa que teníamos en el laboratorio marino. Probablemente tengan razón, concedí. Aunque sí tenemos algunos ejemplares interesantes en nuestra colección. Hice una breve pausa. Recibimos recientemente unos especímenes nuevos del desierto de Sonora. El dispositivo del jefe de seguridad Ben hizo un pitido suave. Mis sensores detectan un leve incremento de marcadores de estrés en tu voz, Dr. Murphy. ¿Te preocupa nuestra seguridad? No pude evitar sonreír. En lo absoluto. Estoy emocionado de mostrarles parte de nuestra fauna local. De hecho, justo esta mañana leí un estudio sobre avispas parásitas. Son fascinantes, su forma de reproducirse es muy particular. La forma en que el traductor universal se trabó con la palabra parásitas fue muy entretenida. Tal vez, intervino la oficial científica Pell, con sus manchas bioluminiscentes atenuándose un poco, deberíamos empezar con algo más básico, para establecer una línea de comparación adecuada. Claro, accedí, guiándolos hacia los laboratorios de especímenes. Empecemos por algo sencillo. Díganme, ¿qué opinan de los arácnidos? El Centro de Investigación del Desierto de Arizona es una maravilla de la ciencia moderna, con miles de especies locales en hábitats controlados. También es, como estaba a punto de demostrar, una especie de compilación de lo más terrorífico de la evolución. Comenzamos en lo que llamamos la sala de principiantes, aunque nunca he entendido por qué. Claro, las criaturas ahí son más pequeñas que las de la exposición principal, pero el tamaño no lo es todo, que se lo pregunten a la rana dardo venenosa. O mejor no, a menos que busquen el caso clínico más corto de la historia. El escáner del jefe de seguridad Ben empezó a pitar casi de inmediato. Esto es raro, murmuró, presionando la pantalla. Parece que está fallando, marca varios peligros de nivel 4, pero eso no tiene sentido en un planeta de categoría 2. Ah, ¿sí? Dije, pasándolos junto a un terrario con un monstruo de Gila. ¿Y por qué dice que no tiene sentido? Bueno, comenzó a explicar la oficial científica Pell, con un leve temblor de inseguridad, según nuestros modelos evolutivos, en mundos tan tranquilos como la Tierra no debería haber necesidad de defensas tan avanzadas. El costo energético de mantener sistemas de armas biológicas sofisticados sería, se quedó callada, con todos sus ojos clavados en el lagarto que mostraba sus colores de advertencia. ¿Esa criatura es venenosa? ¿El monstruo de Gila? Oh, sí. Bastante, respondí con tranquilidad. Aunque su veneno es relativamente suave en comparación con la mayoría de nuestros reptiles. ¿Quieren ver nuestra colección de serpientes? El traductor del embajador Kriegs emitió un sonido parecido a un trago de saliva nervioso. ¿La mayoría de sus reptiles? Ajá. Aunque en lo personal me gustan más los invertebrados, agregué. Hablando de eso, ya casi llegamos a la sección de artrópodos. Creo que preguntaron sobre arácnidos, ¿no? El escáner en manos de Ben emitía ahora una serie constante de alertas, cada vez más agudas.
Esto no puede ser, murmuró. ¿Detecto neurotoxinas, hemotoxinas, citotoxinas? ¿Cómo es posible que haya tantos compuestos tóxicos en un solo lugar? Tratamos de mantener una colección lo más completa posible, expliqué, mientras introducía el código de seguridad para entrar a la sala de arañas. Aunque estos son solo ejemplares locales. Deberían ver los que nos llegan de Australia. La puerta se abrió con un leve silbido, revelando filas de terrarios perfectamente rotulados. Cada uno contenía una especie diferente de arácnido, desde las arañas de jardín relativamente inofensivas, hasta ejemplares más impresionantes, como la reclusa parda del desierto. Las manchas bioluminiscentes de la oficial científica Pell empezaron a cambiar de color más rápido de lo que jamás había visto. ¿Son todos depredadores?, preguntó con un temblor en la voz. La mayoría, sí, respondí. Aunque algunas son muy específicas con sus presas. Miren esta tarántula, por ejemplo, señalé un ejemplar particularmente grande. Son criaturas hermosas, ¿no creen? Sabían que existen desde hace millones de años casi sin cambios, porque ya estaban perfectamente adaptadas. Los alienígenas se apiñaron unos contra otros, sin nada de la seguridad que mostraban antes. Las antenas del embajador Crix estaban casi enredadas. ¿Y qué se las come a ellas?, preguntó con voz apenas audible. Sonreí. Justo por eso quería que vinieran a esta sala. Acabamos de recibir un ejemplar fascinante que podría responder esa pregunta. ¿Quieren verlo? El escáner del jefe de seguridad Ben empezó a sonar como si estuviera sufriendo un colapso nervioso. Luego registró algo nuevo, un peligro desconocido. ¿Qué es eso?, preguntó, señalando con terror el contenedor al fondo de la habitación. En él, un insecto con llamativos tonos azul y negro exploraba su recinto, mostrando patas largas y un aguijón curvo que brillaba bajo la luz. Dije animadamente. Veo que notaron a nuestra nueva inquilina. Es una Pepsis grosa, más conocida como avispa cazatarántulas. ¿Quieren saber cómo se reproduce? El truco para describir a la avispa cazatarántulas es lograr el tono perfecto. Ni muy clínico ni muy dramático. Solo un entusiasmo moderado, como si hablaras de la receta de galletas de la abuela, y no de uno de los ciclos de vida más impactantes del reino animal. Verán, expliqué, señalando a la avispa mientras movía sus antenas, esta pequeña se dedica a cazar tarántulas, pero no para comérselas. No, eso sería muy sencillo. El escáner del jefe de seguridad Ben comenzó a emitir sonidos que dudaba estuvieran en su programación original. ¿El depredador caza al depredador que vimos antes? Así es, respondí. Pero aquí viene lo interesante, encendí la pantalla del recinto para mostrar un vídeo. Observen. Las imágenes mostraban a una avispa cazatarántulas en acción. La avispa rodeaba a su presa con precisión quirúrgica y la agresividad de un luchador profesional. La tarántula, con 8 veces su tamaño, no tuvo oportunidad. El traductor del embajador Crix pareció rendirse y solo emitió estática. La picadura de la avispa, continué, con el mismo tono entusiasmado, tiene una neurotoxina que se considera uno de los dolores más intensos del reino animal. Paraliza a la tarántula de inmediato, pero, hice una pausa dramática, no la mata. Las manchas de la oficial científica Pell se pusieron de un verde enfermizo. ¿No la mata? No, claro que no. Eso no serviría a sus propósitos. Verán, necesita que la tarántula siga viva para sus huevos. El silencio que siguió solo fue roto por el agudo pitido del escáner de Ben. La avispa arrastra a la tarántula paralizada hasta una madriguera, expliqué, y pone un solo huevo sobre su abdomen. Cuando el huevo eclosiona, la larva se introduce en la araña y empieza a devorarla desde adentro, evitando los órganos vitales al principio para mantenerla viva el mayor tiempo posible. ¿No les parece increíble la naturaleza? Los alienígenas ahora estaban pegados contra la pared. Las antenas del embajador Crix habían desaparecido casi por completo, como si se hubieran retraído en su cabeza. ¿Quieren ver nuestras otras especies de avispas?, pregunté. Tenemos algunas fascinantes avispas parasitoides que ponen sus huevos en orugas. Las larvas llegan a tomar control del sistema nervioso y... ¡Basta!, chilló la oficial científica Pell, con su traductor fallando. Tal vez, podríamos empezar con algo más pacífico.
Claro, acepté. Aunque en lo personal, encuentro más interesante a las avispas que parasitan a otras avispas. Sí, tenemos avispas que parasitan a avispas parásitas. Es como una muñeca rusa, pero cada capa es más horrorosa que la anterior. El escáner del jefe de seguridad Ben eligió ese momento para mostrar lo que suponía era el equivalente alienígena de la pantalla azul de la muerte. Y eso sin mencionar, continué, las avispas que se enfocan en arañas tejedoras. Revisa la tensión de la telaraña con sus patas para asegurarse de que sea la especie correcta. Es un control de calidad sorprendente. Ni hablar de las avispas Eumeninae, que, probablemente debí darme cuenta antes de que mi audiencia estaba al borde del colapso diplomático. El embajador Crix estaba en una postura que sugería un estado de meditación profunda o un shutdown psicológico total. Las manchas de la oficial científica Pell parpadeaban como una bola de discoteca averiada, y el jefe de seguridad Ben parecía querer fusionarse con la pared. ¿Se encuentran bien?, pregunté, interrumpiendo mi entusiasta descripción del ciclo evolutivo de las avispas parásitas. Los veo un poco pálidos, bueno, más que su tono exoesquelético habitual. ¿Quieren sentarse? Podemos ver algunos ejemplares menos agresivos. Tenemos una sección con hongos cordyceps que... ¿A de dónde van? La delegación Balaxian se retiró a la cámara de cuarentena de su nave, lo cual me pareció un poco exagerado considerando que ninguno de nuestros especímenes se había escapado. Aún así, insistieron en hablar a través de un triple campo de fuerza, lo que complicó mi intención de mostrarles la presentación sobre babosas marinas. Dejémoslo muy claro, dijo el embajador Crix, con su voz distorsionada a través del sistema de comunicación de la nave. Nos estás diciendo que el espécimen que vimos no es una excepción. ¿La avispa cazatarántulas? Oh, no, para nada, es bastante típica. Aunque, si les interesan las avispas, debería contarles sobre la avispa esmeralda. Hace neurocirugía en cucarachas para convertirlas en zombies. Basta de avispas, exclamó la oficial científica Pell, tratando de recobrar la compostura. Lo que necesitamos saber es, ¿cuántas otras especies de su planeta tienen defensas tan extremas? Oh, vaya pregunta, saqué mi tableta, genuinamente feliz de compartir mi conocimiento. ¿Quieren que empiece con vertebrados o invertebrados? Aunque también deberíamos cubrir plantas. ¿Sabían que algunos árboles se comunican para coordinar su guerra química contra los herbívoros? El jefe de seguridad Ben alzó la vista del escáner, que parecía traumatizado. ¿Las plantas hacen guerra química? Entre otras cosas, asentí. ¿Han oído hablar del árbol manzanillo? Su savia puede disolver la piel humana, y si te paras debajo de él cuando llueve, te quema químicamente. Algunos lo llaman el árbol de la muerte, aunque creo que se queda corto. Las antenas del embajador Crix parecían retorcerse en direcciones imposibles. Bueno, no todas las plantas son así, pero algunas hasta comen carne, como las plantas jarra, ahogan insectos en fluidos digestivos. O la drosera, rocíos del sol, tan bonita y brillosa con sus trampas pegajosas de la muerte. Y la Venus atrapamoscas, por supuesto, aunque es relativamente amable en comparación a otras. Las manchas de la oficial científica Pell empezaron a parpadear al ritmo de las alarmas que se activaban en toda la nave. ¿Y los otros animales? ¿Por dónde empiezo? Respondí. El ornitorrinco siempre es un buen tema. Es uno de los pocos mamíferos venenosos, y además pone huevos. O los pulpos de anillos azules, las medusas caja, los caracoles conos, básicamente, casi todo en Australia merece su propia clasificación de peligro. ¿Sabían que hay aves allá que pueden propinar patadas capaces de destripar a un humano adulto? Apareció una cuarta capa de campo de fuerza. Pero si realmente quieren hablar de armas biológicas, tendríamos que mencionar las bacterias y los virus, seguí. La variedad de patógenos que hemos catalogado es impresionante. Hay una ameba que literalmente se come el cerebro. Detente, chilló el embajador Crix. Por favor, dinos, ¿cuál es su sistema de clasificación de peligros para todos estos organismos? Bueno, en realidad no usamos una sola escala. Diferentes departamentos tienen sistemas diferentes. Aunque supongo que, usando sus criterios, me llevé un dedo al mentón con aire pensativo.
La picadura de la avispa cazatarántulas sí ocupa un lugar alto en el índice de dolor de Smith, si eso sirve como referencia. Justin Smith la describió como un dolor cegador, feroz y sorprendentemente eléctrico, y eso solo aplica a picaduras de insectos, ni hablar de las cosas realmente letales. ¿Las cosas realmente letales? La voz del jefe de seguridad Ben sonó 2 octavas más arriba. Claro. ¿Quieren oír sobre nuestras serpientes? ¿O sobre parásitos realmente interesantes? Hay uno que reemplaza la lengua de un pez y vive en su boca, cumpliendo la función de lengua. ¿No es maravillosa la evolución? La quinta capa del campo de fuerza se activó mientras las luces de emergencia de la nave titilaban sin parar. Pero si de verdad quieren algo aún más aterrador, añadí, mostrando más imágenes en mi tableta, deberían conocer los hongos Cordyceps. Infectan insectos, controlan su sistema nervioso y los obligan a subir a sitios altos antes de brotar por su cuerpo para esparcir esporas. Es todo un espectáculo, lo estamos estudiando para aplicaciones médicas. Fue entonces cuando se activaron los protocolos de contención de la nave. Y me quedé hablando prácticamente con un muro de energía. Lo que siguió fueron unas horas bastante emocionantes en el sentido caótico de la palabra, viendo cómo una misión diplomática perfectamente planeada se disolvía ante mis ojos. Todas las naves alienígenas en órbita se encendieron como árbol de Navidad con ataque de ansiedad. Los mensajes de emergencia empezaron a volar por todas las frecuencias, la mayoría cargados de lo que mi traductor llamó expletivos intraducibles sobre la clasificación de peligros ecológicos. Intenté mantener algo de diplomacia, lo juro, pero es difícil negociar cuando tus contrapartes están activando lo que parecen ser protocolos de confinamiento absoluto y, además, inventando nuevos tipos de escudos defensivos en el proceso. Los Balaxians no solo subieron los escudos de su nave, sino que parecía que estaban diseñando versiones mejoradas sobre la marcha, para sentirse más seguros. A través de las cada vez más gruesas barreras energéticas, pude escuchar retazos de sus transmisiones frenéticas a su mundo de origen. Protocolo de emergencia Delta 99. Planeta alberga niveles de guerra biológica sin precedentes. Clasificación previa catastróficamente errónea. Toda la biosfera es un sitio de pruebas de armas. Solicito actualización inmediata de bases de datos galácticas. Sugerencia: crear nueva categoría de muerte planetaria. La vida silvestre local excede toda escala de peligro conocida. El personal necesita evaluación psicológica urgente. Descubrimiento de más especímenes en sensores externos. Identificación confirma: aquí todo es venenoso. Iniciando protocolos de descontaminación de emergencia. Lo más interesante fue ver sus intentos de descontaminación. Hallaron algunas arañas domésticas en su equipo, nada grave, arañas de casa comunes y un inofensivo araña de sótano. Su reacción fue la de quien encuentra xenomorfos criando en los ductos de aire. Intenté explicar, ahora a través de 7 capas de barrera de fuerza, que las arañas de casa son relativamente inofensivas. En realidad son beneficiosas, grité mientras desplegaban lo que parecía un sistema de limpieza a base de plasma. Nos ayudan a controlar plagas. Tal vez no ayudó mucho aclarar que mantenemos depredadores en casa para comerse a otras especies potencialmente peligrosas. El jefe de seguridad Ben respondió, con su voz casi histérica a través de los altavoces. ¿Mantienen voluntariamente poblaciones de arácnidos depredadores para el control de plagas? Bueno, sí, respondí. Aunque los murciélagos también son muy eficientes. ¿Sabían que un solo murciélago puede comer hasta 1200 mosquitos por hora? A propósito, hablando de mosquitos, debería mencionar que algunos duplicaron la potencia de la limpieza por plasma. El embajador Crix hizo la última transmisión antes de su partida. Incluso a través de múltiples capas de fuerza y fallas del traductor, su voz cargaba la gravedad de alguien que miró al abismo, y encontró al abismo con exoesqueleto y neurotoxinas. En uso de la autoridad que me confiere el Consejo Galáctico de Especies Sensatas que desean seguir vivas, la Tierra queda declarada oficialmente como mundo de muerte nivel máximo. Todas las rutas de aproximación deben ser señaladas con advertencias de peligro biológico de clase 1. No se recomienda más contacto sin protocolos estrictos de contención, preparación psicológica y testamento actualizado. Que el vacío tenga piedad de quienes evolucionan aquí, porque la fauna local no la tendrá. Francamente, me pareció un poco melodramático.
Ni siquiera les había hablado de nuestras bacterias extremófilas, capaces de sobrevivir a la radiación nuclear y al vacío del espacio. Aunque, pensándolo bien, habría sido un poco excesivo. Literalmente. Mientras las naves se preparaban para partir de inmediato, probablemente rompiendo un récord galáctico de evacuación de emergencia, recibí una última transmisión de la oficial científica Pell. Aún podía ver sus manchas bioluminiscentes cambiando a colores que no existían antes en mi espectro visible. ¿Cómo? Logró articular con voz temblorosa. ¿Cómo ha sobrevivido su especie? Consideré mi respuesta con cuidado. Podía haberles hablado de nuestro sistema inmune, de nuestro uso de herramientas, de nuestra adaptabilidad. Mencionar que los humanos somos, técnicamente, uno de los depredadores más peligrosos de la historia de la Tierra, capaces de cazar por persistencia y de resolver problemas complejos. Pero al final, solo sonreí y contesté. Te acostumbras. Aunque de verdad deberían conocer lo que tenemos en Australia. ¿Sabían que hay aves allí que pueden contar y enseñan a sus crías a preparar comida tóxica de forma segura? Su uso de herramientas es fascinante. La transmisión se cortó tan rápido que dejó un resplandor en mi retina. El informe oficial que presenté ese día fue una obra maestra de la diplomacia. Las negociaciones de primer contacto se cancelan debido a diferencias irreconciliables respecto a la exhibición de especímenes biológicos. Se pospone el programa de intercambio xenobiológico indefinidamente. Se sugiere revisar el material de presentación para futuros encuentros. Nota: eliminar toda mención a la fauna australiana en la orientación inicial. Mis notas personales, en cambio, fueron más directas. Les mostré una avispa, huyeron de la galaxia. Martes sin mayores novedades. Nota mental: la próxima vez empezar con mamíferos, quizás capibaras. Mirando hacia atrás, quizá debí ser más cuidadoso, mostrar algo más simple, como las hormigas bala, aunque su lugar en el índice de dolor de Smith podría causar problemas, o la medusa inmortal, pero habría que explicar por qué la inmortalidad biológica es relativamente mundana aquí, o literalmente cualquier cosa que no sea un insecto que convierte a las arañas en incubadoras vivientes. Pero, como dicen, la retrospectiva es 20/20, y a veces tiene ojos compuestos y un aguijón paralizante que causa uno de los peores dolores del universo conocido. La semana siguiente presenté una propuesta para revisar los protocolos de primer contacto. Entre mis recomendaciones clave estaban: 1. Empezar con especies menos amenazantes, preferiblemente sin armas visibles. 2. Dejar a los parásitos para la segunda reunión. 3. No mencionar Australia hasta al menos el tercer intercambio diplomático. 4. Bajo ninguna circunstancia mostrar imágenes de hongos cordyceps sin preparación psicológica adecuada. También comencé a trabajar en un nuevo artículo académico, Incidentes diplomáticos interestelares relacionados con himenópteros, un estudio de caso sobre el choque cultural xenobiológico, que está pendiente de revisión, siempre y cuando los revisores dejen de gritar lo suficiente como para leer más allá del resumen. Los editores me sugirieron moderar la descripción de los ciclos de vida parasitarios, pero defiendo mi metodología. Así que, si alguna vez te asignan la misión de presentar la vida silvestre terrestre a visitantes extraterrestres, tal vez convenga empezar con algo menos traumático, como el ornitorrinco. A todo el mundo le encanta un mamífero venenoso que pone huevos y detecta señales eléctricas, ¿no? Aunque pensándolo bien, también habría sido divertido contarles sobre los tardígrados. ¿Hay mejor manera de decir bienvenidos a la Tierra que presentando a microorganismos que sobreviven al vacío del espacio, a temperaturas extremas, a la deshidratación y a niveles de radiación mortales para casi cualquier otro ser vivo? Esos pequeñines son casi indestructibles, pueden permanecer en criptobiosis por décadas. Cierto, seguramente por eso agregaron una octava capa de escudos. Bueno, será en otra ocasión, suponiendo que quede alguna otra especie en la galaxia dispuesta a iniciar un primer contacto con el mundo de la muerte, repleto de xenobiólogos entusiastas y sus pesadillas con patas. Escuché que la civilización de Próxima Centauri podría estar interesada. Evolucionaron en un planeta con lluvia ácida y lluvias de meteoritos regulares, así que quizás sean un poquito más resistentes. Por ahora, tengo mucho tiempo para avanzar en mi siguiente artículo, porque salir corriendo es una respuesta totalmente válida ante la biodiversidad de la Tierra, un análisis comparativo de reacciones de primer contacto en especies galácticas. Y si me disculpan, debo ir a reubicar otro escorpión que se metió a mi oficina.
Ha estado enseñándole a los otros a usar herramientas y sería una lástima no documentarlo antes de que llegue la próxima delegación alienígena. Si disfrutaste de esta emocionante aventura y quieres seguir explorando historias épicas como esta, no olvides dejar tu me gusta. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido apasionante. Además, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros futuros relatos. Y si tienes algún comentario o sugerencia, o simplemente quieres compartir tus pensamientos sobre la historia, nos encantaría leerlos. Tu interacción es lo que anima a esta comunidad. Gracias por ser parte de nuestra aventura galáctica y nos vemos en el próximo video.